Nunca imaginé que llegaría el día en que mi media hermana, de quien me había distanciado hacía tiempo, apareciera sin previo aviso en mi puerta. Vivir en la tranquila periferia de Madrid se había convertido en mi refugio tras el divorcio, un lugar donde podía esconderme de los murmullos y las miradas de reojo de quienes conocían nuestra historia. Habían pasado 2 años desde que Sara, mi media hermana, me arrebató a Marco, y cada día desde entonces se había llenado de una amarga quietud que disimulaba tras sonrisas forzadas y noches solitarias viendo repeticiones de antiguas comedias. La invitación llegó a través de un mensaje de texto, de todas las cosas. Tenemos que hablar. Papá insiste. ¿Mañana a las 3? Tal como era Sara, directa, sin dar espacio a discusiones. Sentí mis manos temblar mientras escribía, vale, y pulsaba enviar antes de poder arrepentirme. El resto de la tarde se volvió un torbellino de ansiedad y de limpieza, mi mecanismo habitual para sobrellevar el estrés que amenazaba con abrumarme. Mi modesta casa colonial en la calle del Arce, que solía ser motivo de orgullo con su jardín cuidado y sus persianas recién pintadas, se sentía de alguna manera más pequeña mientras me preparaba para su visita. Pasé la mañana ordenando obsesivamente los marcos de las fotos y esponjando los cojines, tratando de dejar todo perfecto, aunque no lograba explicar por qué me importaba tanto impresionar a quienes me habían herido tan profundamente. Doña Hernández, mi vecina de edad avanzada que se había convertido en una especie de madre sustituta desde que todo se desmoronó, me vio arreglar con nerviosismo el porche y trajo una tanda fresca de sus famosas galletas con chispas de chocolate. Pase lo que pase hoy, Emilia, me dijo mientras me apretaba la mano, recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas. Sus palabras amables hicieron brotar lágrimas en mis ojos, pero las aparté rápidamente, no podía permitir que me vieran llorar. Esa tarde la casa estaba inusualmente silenciosa, un silencio cargado de expectación. Incluso los habituales sonidos de niños jugando en la calle parecían amortiguados, como si todo el vecindario contuviera el aliento. Caminé de un lado a otro en la sala, mis pasos resonando sobre el suelo de madera que Marco y yo habíamos instalado en tiempos más felices. Cada rincón guardaba recuerdos, la ventana salediza donde solíamos tomar el café de la mañana, la chimenea en la que él me propuso, el comedor donde celebramos nuestro último día de acción de gracias antes de que todo se viniera abajo. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo y alisé mi vestido azul marino algo casual pero arreglado, escogido con esmero para demostrar que estaba bien sin ellos. Mi cabello castaño rojizo había crecido y caía en ondas sueltas más allá de mis hombros, y había perdido algo de peso desde la última vez que me vieron. Una parte de mí esperaba que lo notaran, mientras que otra odiaba seguir dándole importancia a lo que pudieran pensar. El reloj de pie en la esquina, un regalo de bodas de mi padre, marcaba los minutos con una precisión que me irritaba. A las 2:55 oí golpear la puerta de un coche afuera. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras se acercaban pasos a la entrada. El timbre sonó a las 3 en punto. Sara siempre había sido puntual, por lo menos en eso. Respiré hondo, tratando de calmar mis manos temblorosas mientras me dirigía a la puerta. El sol de la tarde se colaba por los vitrales, creando patrones en el suelo que parecían bailar con energía nerviosa. En ese instante, el pasado y el presente se chocaron, y me sentí como si me observara desde otro lugar al estirar la mano para agarrar el picaporte. A través del cristal distinguí 3 figuras, la esbelta silueta de Sara, la figura más corpulenta de Marco y los hombros encorvados de papá. Verlos allí, juntos, me provocó una oleada de náuseas. Esto era real. Después de 2 años de evitar reuniones familiares, inventar excusas para saltarme las fiestas y planear mis compras en el Mercadona para no toparme con ellos, estaba a punto de enfrentarlos a todos de una vez. Mis dedos se cerraron sobre el frío latón del picaporte y me permití un último instante de preparación. Pensé en las palabras de doña Hernández, enderecé los hombros y abrí la puerta para enfrentar la tormenta que estaba por estallar. La brisa de finales de septiembre traía consigo el aroma a hojas caídas y a humo de leña, recordándome que todo cambia, estemos o no preparados. Al abrir la puerta, el tiempo pareció ralentizarse. El impecable cabello rubio de Sara captaba la luz del sol, haciendo que pareciera irradiar. Siempre supo cómo hacer una entrada. Marco se encontraba justo detrás de ella, con las manos hundidas en los bolsillos, mirando en todas direcciones salvo hacia mí. Y allí estaba papá, con su cabello sal y pimienta, donde predominara el sal, y las arrugas de preocupación marcadas alrededor de los ojos. El instante se alargó como caramelo,
Qué entrañable. Marco acaba de ganar una demanda colectiva millonaria, ¿verdad, cariño? Cuéntale sobre la nueva casa que estamos construyendo en La Moraleja. Sentí una oleada de ira y dolor burbujeando dentro de mí. Cada sílaba calculada para recordarme lo que había perdido, lo que ella había arrebatado, la vida que debió ser mía. Miré las fotos familiares que aún colgaban la boda de mis padres, Sara y yo de adolescentes incómodos en Portaventura, Marco y yo en nuestra luna de miel en la Costa del Sol. Cada imagen albergaba una versión distinta de traición. El sol de la tarde alargaba las sombras en la sala, destacando motas de polvo que danzaban en el aire como acusaciones diminutas. Afuera, un perro ladraba y una puerta de coche se cerraba, mientras la vida cotidiana continuaba más allá de estos muros donde el tiempo parecía haberse detenido. Marco miró su Rolex, mi regalo de graduación para él, con exagerada atención. Hablando de la casa, deberíamos mostrarle los planos, cielo. Siempre tuviste un gusto peculiar. ¿Recuerdas aquel horrible papel pintado que querías para el cuarto de invitados? Se rieron entre ellos, una broma privada a mi costa, mientras recordaba haber pasado semanas hojeando revistas de decoración para encontrar algo perfecto para nuestro futuro hogar familiar. El ambiente estaba cargado de acusaciones tácitas y resentimientos profundos. Sentía que me envolvían como una presencia física, dificultándome respirar. Cada rincón parecía guardar un recuerdo, Marco enseñándome a jugar ajedrez junto a la chimenea, Sara trenzándome el cabello antes de mi boda, papá tallando el pavó del Día de Acción de Gracias en mi mesa. Ahora esos recuerdos se volvían venenosos, retorcidos en armas dirigidas a mi corazón. Observé cómo Sara sacó su tableta, lista para presumir planos arquitectónicos elaborados que harían palidecer mi modesta casa colonial. La luz del sol resaltó su anillo de compromiso, el anillo de mi abuela, reconfigurado con diamantes más grandes haciendo que destellara arcoíris sobre mis paredes. Era como si el universo conspirara para recordarme todo lo que había perdido. Justo cuando Sara estaba a punto de iniciar lo que, sin duda, sería un exhaustivo recorrido por su futura bodega, papá se levantó bruscamente. Su movimiento fue tan repentino que sus gafas se cayeron al suelo, el sonido agudo resonando en la calma de la tarde. Nunca lo había visto así, su habitual trato amable sustituido por algo más firme, más decidido. Momento perfecto, dijo, con una autoridad en la voz que nunca había escuchado. Tengo algo importante que deciros. La fuerza en su tono silenció incluso el monólogo practicado de Sara sobre el mármol italiano importado. Miré, atónita, como tanto mi media hermana como el rostro de mi exesposo palidecían, como actores que hubieran olvidado sus réplicas a mitad de la escena. Papá se acercó a la chimenea, retroiluminado por la luz otoñal que se colaba por las ventanas saledizas. Por un instante, parecía más joven, más fuerte, más parecido al padre que recordaba de mi infancia, el que enfrentaba a los matones y corregía injusticias. Sus manos eran firmes al sacar un sobre del bolsillo de su chaqueta, aunque noté que lo apretaba tanto que las esquinas estaban arrugadas. Llevo semanas con esto, dijo, golpeando ligeramente el sobre contra la palma. Esperando el momento oportuno. Aunque veros a vosotros, gesticuló hacia Sara y Marco, despedazar a Emilia como una pareja de tiburones devorando cebo me hizo darme cuenta de que nunca llegará el instante perfecto. El reloj de pie marcó las 4, su resonar profundo llenando el aire espeso. Por la ventana, vi que doña Hernández había dejado de trabajar en el jardín y observaba nuestra casa con evidente preocupación. Incluso desde allí se distinguía su semblante ansioso. Había presenciado suficientes dramas familiares para saber cuándo se avecinaba algo grande. Papá, comenzó Sara, con ese tono mendaz que perfeccionó en su niñez, quizá este no sea el mejor momento. Es precisamente el momento, la interrumpió con voz firme, algo que nunca había hecho. He pasado demasiados años observando, esperando, intentando mantener la paz. Siendo el buen padre, el exesposo comprensivo, el amigo solidario. Pero llega un punto en que el silencio se vuelve complicidad. Marco se movió incómodo en el sofá, sus instintos de abogado advirtiendo peligro. Escucha, Ricardo, si esto es por la casa en Marbella, esto no se trata de la casa, replicó papá, ganando fuerza en su voz. Aunque ahora que lo mencionas, es parte de un patrón mayor, ¿no crees? Quienes toman lo que no les pertenece, pensando que el dinero puede borrar cualquier indiscreción. Me senté en el brazo de la butaca,
con el corazón golpeando tan fuerte que creí que todos lo oirían. La luz tardía alargaba las sombras en la habitación, haciendo que todo se tornara surreal, como una escena de una película en la que había caído sin querer. Hace 2 años, continuó papá, sacando un fajo de papeles del sobre, descubrí algo que cambió todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Sobre las decisiones que tomamos, las mentiras que nos contábamos a nosotros mismos y entre nosotros. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba sus gafas. Guardé silencio porque pensé que protegía a la gente. Ahora me doy cuenta de que solo protegía a los culpables. Las uñas perfectamente cuidadas de Sara se hundieron en el cojín del sofá. Papá, por favor, comenzó, pero la mirada que le lanzó habría congelado el estrecho de Gibraltar en pleno verano. Cuando tu madre, la madre de Sara, aclaró, dirigiendo la mirada hacia mí, falleció el año pasado, me dejó una carta. Varias cartas, junto con unos muy interesantes registros financieros. Hizo una pausa, y vi cómo el color se desvanecía del rostro de Sara. Registros que muestran un patrón de malversación en mi empresa durante más de una década. Dinero que financió una educación en derecho, el pago inicial de un piso en el barrio de Salamanca y otros lujos. La sala pareció encogerse bajo el peso de sus palabras. Afuera, un grupo de niños pasaba en bicicleta, sus risas despreocupadas contrastando con la tensión creciente en la habitación. Pensé en todas las veces que Sara había ostentado sus regalos costosos, su estilo de vida privilegiado, cosas que me parecían inalcanzables a pesar de haber trabajado el doble. Pero eso no es lo peor, prosiguió papá, su voz apagándose pero adquiriendo intensidad. Las cartas revelaban una conspiración que iba mucho más allá del simple robo. Detallaban cómo ciertas relaciones fueron orquestadas. Cómo las coincidencias no fueron casualidades. Marco se levantó de repente, su máscara de abogado desmoronándose. Creo que deberíamos continuar esta conversación en presencia de asesoría legal. Siéntate, ordenó papá, y para mi asombro, Marco lo hizo. Perdiste cualquier derecho a formalidades legales al participar en este complot. Sí, sé de los pagos. Sé del investigador privado. Sé de las reuniones montadas y de los reencuentros fortuitos, calculados. Sé cuánto tiempo tú y Sara estuvieron juntos antes del divorcio. Mi mente daba vueltas. ¿Reuniones montadas? ¿Investigadores privados? Recordé cómo Sara había empezado a aparecer de repente en todos mis sitios favoritos: la cafetería cerca del hospital, la librería en la zona de Salamanca, incluso mi clase habitual de yoga. En aquel entonces, lo atribuí a su habitual necesidad de invadir mi espacio, de demostrar que podía ir a donde quisiera. Ahora, se dibujaba un panorama distinto. Emilia, dijo papá, dirigiéndose a mí con los ojos suavizándose, te debo la mayor de las disculpas. Te vi culpándote por el colapso de tu matrimonio. Te vi cuestionar tu valía, tu juicio, tu capacidad de confiar. Todo mientras sabías que eras víctima de un ataque calculado a tu felicidad. La habitación se llenó de un pesado silencio, cada uno luchando por comprender la magnitud de sus palabras. Sara se encogió, su postura habitualmente segura tornándose en algo más pequeño, más a la defensiva. Marco miraba al suelo, su mandíbula moviéndose en silencio. Por la ventana, el atardecer pintaba el cielo de rojo y dorado, un comentario de la propia naturaleza sobre este momento de juicio. Me sentía al mismo tiempo ligera y anclada en mi sitio, como si flotara si me movía demasiado rápido. Cada comentario cruel, cada encuentro casual, cada sincronía sospechosa encajaban de repente como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. La verdad flotaba en el aire como humo, haciendo difícil respirar, imposible de ignorar. Las palabras de papá se prolongaron como nubes de tormenta mientras desgranaba las capas de engaño que habían marcado nuestras vidas. Se sentó en su sillón, extendiendo documentos sobre mi mesa de centro: extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías, todos contando una historia que jamás habría imaginado. Tu madre, dijo dirigiéndose a Sara con voz cargada de decepción, empezó a planear esto hace años. Veía el matrimonio de Emilia con Marco como una amenaza para tu futuro, para el estilo de vida que había construido para ti con dinero malversado. Sacó una carpeta especialmente gruesa. Estos son registros de pagos a un investigador privado llamado Jaime Mitchell. ¿Te suena a algo, Marco?
El rostro de Marco pasó de pálido a ceniciento. Recordé a un Jaime que empezó a asistir a las reuniones informales de su despacho unos 6 meses antes del divorcio, un nuevo amigo que, casualmente, conocía todos los movimientos de Sara, quien le sugirió que probara aquel nuevo bar de vinos donde Sara trabajaba como consultora. No fueron encuentros fortuitos, continuó papá, disponiendo más papeles. Cada encuentro, accidental, fue orquestado. ¿Esa clase de yoga a la que te apuntaste, Emilia? Sara conocía tu horario porque su madre contrató a alguien para seguir tus pasos. ¿La fiesta de cumpleaños donde notaste por primera vez que hablaban demasiado cerca? Todo estuvo planeado, hasta la disposición de los asientos. Sentí un nudo en el estómago mientras los recuerdos se reacomodaban en mi mente. La vez que Sara apareció en mi cafetería favorita en Madrid, diciendo que la había descubierto. La gala benéfica en la que noté por primera vez a Marco prestándole demasiada atención. Incluso las clases semanales de tenis que había empezado a tomar en mi club, todos eran partes cuidadosamente coreografiadas de un elaborado plan. ¿Pero por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Éramos hermanas. Medias hermanas, corrigió Sara automáticamente, luego se estremeció como si sus propias palabras la hubieran herido. Su fachada perfectamente cuidada se desmoronaba, revelando a alguien asustado y pequeño en el fondo. El dinero, explicó papá, sacando más extractos bancarios. Tu madre llevaba años malversando de mi empresa, Sara. Usó ese dinero para financiar tu estilo de vida, tu educación. Pero cuando los auditores empezaron a hacer preguntas, necesitó una solución mayor. El despacho de abogados de Marco gestionaba nuestras cuentas corporativas. Quería que yo hiciera desaparecer las discrepancias, concluyó Marco, con voz vacía. Pero yo necesitaba una motivación. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Entonces te ofreció a ti, Sara, dije, con amargura en la voz, ¿y qué? ¿Una parte del dinero robado? 2 millones de euros, respondió papá por él, con tono monótono. Transferidos a una cuenta en el extranjero el día que se finalizó tu divorcio. Otro 1 millón cuando te casaste con Sara, integrándolo en la familia y asegurando su silencio. La habitación parecía girar. Afuera, las luces de la calle empezaban a encenderse, proyectando sombras largas en mi sala. Los gatos de doña Hernández corrían por el jardín delantero, mientras mi mundo se tambaleaba sobre su eje. Hay más, dijo papá, sacando lo que parecía ser una carta personal. Tu madre no solo orquestó el asunto, Sara. Trabajó activamente para sabotear el matrimonio de Emilia desde el principio. Las llamadas anónimas a la oficina de Marco sobre hombres imaginarios visitando la casa mientras él estaba en el trabajo. Las pruebas de supuestas derroches que afectaban tus finanzas. Todo fabricado. La seguridad habitual de Sara se desvaneció por completo. Se sentó en mi sofá, su atuendo de diseñador pareciendo de repente un disfraz, sus joyas costosas pesando como cadenas. Mamá dijo que era lo mejor, susurró. Decía que a Emilia se le daba todo sin esforzarse, que no era justo. Me reí, un sonido áspero incluso para mis oídos. ¿Todo me lo daban a mí? Yo trabajaba 60 horas a la semana como enfermera mientras ayudaba a Marco con sus estudios de derecho. Guardaba cada centavo, recortaba cupones, tomaba turnos extra. Mientras tanto, tú te ibas de vacaciones a las Maldivas con dinero robado de la empresa de papá. Marco se levantó abruptamente, activando su modo abogado. Estas acusaciones son serias, Ricardo. Sin pruebas contundentes, como las pruebas que ayudaste a ocultar, interrumpió papá. Tengo copias de todo, resguardadas en múltiples ubicaciones. La Policía Nacional ha estado armando el caso durante meses. Están especialmente interesados en tu papel para encubrir el fraude financiero, Marco. Siendo abogado, empeora la situación, creo. La palabra, Policía Nacional, cayó como una bomba en la sala. Sara emitió un pequeño sonido ahogado, llevándose la mano a la garganta. La arrogancia legal de Marco se desinfló visiblemente, reemplazada por un miedo desnudo. El reloj de pie marcó las 5 campanadas, señalando la hora en que todo cambió. Pronto harán arrestos, continuó papá, con voz ahora más suave.
quería decíroslo yo mismo, daros la oportunidad de comprender la magnitud de lo ocurrido. Emilia merecía conocer la verdad, y vosotros merecíais tener la oportunidad de confesar por vuestra cuenta. Observé cómo el perfecto mundo de Sara se desmoronaba a su alrededor. La hermana que siempre había parecido tan superior, tan intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua, los brazaletes de diseñador tintineando discordantemente. «¿Qué sucede ahora?», pregunté, sorprendida de sentir mi voz tan firme. «Ahora», dijo papá, recogiendo los documentos y guardándolos en el sobre, «dejamos que la justicia siga su curso. La Policía Nacional ejecutará las órdenes de registro mañana por la mañana. Han armado este caso meticulosamente, documentando cada detalle. Las cartas de tu madre aportaron las piezas finales». Marco volvió a hundirse en el sofá, su entrenamiento legal en evidente pugna con el pánico. «Conspiración, fraude, obstrucción a la justicia», murmuró, como enumerando sus propios cargos. «La Asociación de Abogados estará muy interesada», concluyó papá por él. «Así como los socios de tu despacho. La evidencia sugiere que varios de ellos estaban al tanto de la situación». La magnitud de las revelaciones se posó sobre la sala como una pesada nevada, amortiguando todo excepto el sonido de nuestra respiración y el tic-tac del reloj. Por la ventana, veía a mis vecinos regresar del trabajo, las puertas de sus coches cerrándose, los niños siendo llamados a cenar. La vida normal continuaba mientras todo lo que creía conocer sobre mi pasado se reescribía. Tras las revelaciones de papá, necesité un espacio para respirar. Me excusé y fui a la cocina, pretendiendo preparar café que nadie bebería. A través del umbral, oía a Marco y Sara hablar en susurros urgentes, su mundo desmoronándose en mi sala. La rutina familiar de medir café molido y llenar el depósito de agua daba a mis manos temblorosas algo en que ocuparse, mientras mi mente intentaba asimilar todo lo que acababa de descubrir. El suave burbujeo de la cafetera componía la banda sonora de mis pensamientos confusos. Me apoyé en la encimera, observando mi pequeño patio trasero donde el arce empezaba a teñirse de rojo en los bordes. Había plantado ese árbol la primavera siguiente al divorcio, un símbolo de mi nuevo comienzo. Ahora, como todo lo demás, aquel gesto adquiría un significado distinto. El gato de doña Hernández, Óscar, se sentó en mi alféizar, mirándome con unos penetrantes ojos amarillos. Solía visitarme durante mis turnos nocturnos en el hospital, como comprobando que estaba bien. Al menos algunas cosas no habían formado parte de tan elaborado engaño. Los recuerdos de mi amor perdido, la traición de quienes una vez confié y las palabras hirientes lanzadas contra mí convergieron en un único y abrumador momento de claridad. Cada comentario sarcástico de Sara, cada despectiva observación de Marco no habían sido simples maldades, sino ataques calculados para derribarme. Su seguridad no provenía de una supuesta superioridad, sino de saber que tenían todas las cartas en un juego amañado. Pensé en todas las noches que pasé despierta, cuestionándome qué había hecho mal en mi matrimonio. Las horas en terapia tratando de entender por qué no había sido suficiente. Los interminables libros de autoayuda en mi Kindle sobre cómo reconstruir la autoestima tras el divorcio. Toda esa introspección basada en una mentira cuidadosamente construida. En la sala oí cómo se abrían y cerraban la puerta principal, seguidos por el sonido de portones de coche y el arranque de un motor. No necesité mirar para saber que Marco y Sara se habían marchado, probablemente para llamar a sus abogados o esconder evidencias. Los pasos pesados de papá se acercaron a la cocina. «¿Estás bien, niña?», preguntó, usando mi apodo de la infancia por primera vez en años. Parecía a la vez mayor y más joven, agobiado por el peso de sus revelaciones, pero sorprendentemente aligerado por haberlas compartido. «No lo sé», respondí con sinceridad, sirviendo 2 tazas de café. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, mientras la luz de la tarde dibujaba largas sombras sobre la encimera de madera. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?». «Empecé a unir las piezas después del funeral de tu madre el año pasado», dijo, removiendo azúcar en su café. Encontrar esas cartas fue como descubrir que había vivido en una versión deformada de la realidad. Todo lo que creía era distorsionado. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Sigo pensando en todos esos pequeños momentos, ¿sabes?
Las veces que me sentí loca por sospechar que algo andaba mal. La manera en que Sara siempre parecía saber dónde iba a estar. Como Marco empezó a trabajar horas extra justo después de que Jaime apareciera en el despacho. Gaslighting, dijo papá, utilizando el término moderno que sonaba extraño en su acento madrileño tradicional. Te hicieron dudar de tus propias percepciones. Es una forma de abuso, Emilia. Y yo lo permití por miedo a alborotar las aguas. No lo sabías, dije, sorprendida de decirlo en voz alta. Ninguno de nosotros sabía hasta qué punto se extendía esto. Permanecimos en un cómodo silencio, observando cómo el atardecer pintaba las paredes de la cocina en tonos anaranjados y rosados. Pensé en las jefas de enfermería del Hospital Universitario La Paz que me habían asignado turnos extra cuando los necesitaba, en los vecinos que me apoyaban discretamente, en los amigos que se quedaron a mi lado en mis momentos más bajos. No todos en mi vida habían sido parte del engaño. De repente comprendí, no solo había sobrevivido, había reconstruido. A pesar de sus intentos por derribarme, había creado una nueva vida. Mi pequeña casa con su arce y su huerto de hierbas. Mi ascenso a enfermera jefe de pediatría. El artículo de investigación que presentaría en Londres. Nada de esto podía mancharse con sus revelaciones, porque lo había conseguido por mí misma. Conservé todas las cartas de tu madre, dijo papá, rompiendo el silencio mientras las guardaba nuevamente en el sobre. Las auténticas, de antes de que se enfermara. Ella estaba tan orgullosa de ti, Emilia. De cómo cuidabas a tus pacientes, de cómo nunca abandonabas tus sueños, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Le habría partido el corazón ver lo que te hicieron. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero por primera vez en años no eran de vergüenza ni de rabia. Ojalá me viera ahora, dije suavemente. Creo que se sentiría orgullosa de que no me dejaran romper. La cocina se sumió en la penumbra con la puesta del sol, pero ninguno de los dos encendió la luz. En la oscuridad, resultaba más fácil expresar los pensamientos que daban vueltas en mi mente. ¿Sabes qué es lo extraño?, dije, dibujando figuras en el vapor de mi taza de café. En parte me siento aliviada. Durante tanto tiempo cargué con el peso de sus juicios, creyendo en su versión de los hechos. Ahora sé que todo fue una mentira, y de algún modo eso resulta más fácil de sobrellevar que pensar que me lo merecía. Papá extendió la mano y apretó la mía. Nunca te mereciste nada de esto. Pero lo llevaste con más gracia de la que cualquiera hubiera imaginado. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Miré a mi alrededor las ollas de cobre colgando sobre la estufa, las hierbas en frascos de vidrio en el alféizar, el refrigerador adornado con dibujos infantiles de mis pequeños pacientes y sentí una oleada de orgullo. Esta era la vida que había construido, no la que me habían arrebatado. Cada detalle reflejaba decisiones que había tomado, desafíos que había superado. El sonido de sirenas de la policía en la distancia atrajo mi atención de nuevo a la realidad. Pronto, toda esta historia se haría pública. La investigación por fraude, los arrestos, los juicios, todo sería noticia en nuestra pequeña comunidad. Pero por primera vez ya no temía lo que dirían. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que las elaboradas mentiras en las que había vivido. ¿Qué pasa mañana?, pregunté, encendiendo finalmente la suave luz sobre el fregadero. La Policía Nacional actuará al amanecer, respondió papá. Pero ese es su trabajo. El tuyo es seguir viviendo tu vida, siendo la persona increíble que eres. No dejes que sus decisiones definan tu futuro más de lo que ya lo han hecho. Asentí, sintiendo como una extraña paz se posaba sobre mí. El viaje interior había sido tan doloroso como liberador, y estaba lista para abrazar cada aspecto de mi identidad, incluida la fortaleza adquirida al sobrevivir a su traición. Ese periodo de reflexión marcó un punto de inflexión, el momento en que decidí que el camino a seguir sería uno de sanación, empoderamiento y redescubrimiento de mi propio valor. La mañana siguiente a las revelaciones de papá, desperté con notificaciones de noticias en el móvil. Los titulares eran exactamente lo que él había predicho. Gran investigación por fraude sacude despacho de abogados de Madrid, destacado abogado y socialité arrestados por esquema de malversación, drama familiar desencadena investigación federal. Apagué las notificaciones y me preparé un café.
El sol de principios de octubre se filtraba por las ventanas de mi cocina mientras realizaba mi rutina matutina. Había algo empoderador en mantener la normalidad mientras mi antigua vida estallaba en las noticias locales. Me vestí para mi turno en el Hospital Universitario La Paz, preparé mi almuerzo y revisé mis plantas, como cualquier otro día. La única diferencia era el peso que se había levantado de mis hombros, una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Doña Hernández me esperaba en su porche cuando me dirigí al coche. Vi la noticia, dijo, envolviéndome en un cálido abrazo que olía a lavanda y pan recién horneado. Esos buitres de Telecinco ya están merodeando el barrio. Puedes pasar por mi patio si quieres evitarlos. Sonreí, agradecida por su protección pero sin sentir ya la necesidad de esconderme. Gracias, doña H., pero creo que ya terminé de andar escondiéndome. Pueden grabarme caminando hacia mi coche luciendo perfectamente bien, sin que su escándalo me afecte. Los reporteros intentaron captar mi atención mientras me dirigía al coche, lanzando preguntas sobre mis sentimientos respecto a los arrestos, sobre la traición de Sara y Marco, sobre los años de engaño. Solo les ofrecí una sonrisa serena mientras conducía rumbo al trabajo, dejándoles sin material dramático para el noticiero. En el hospital, mis compañeros formaron un círculo protector a mi alrededor. El doctor Matías, mi socio en la investigación para la presentación en Londres, dejó claro a todos que mi vida profesional merecía respeto. El trabajo de Emilia en innovación del cuidado pediátrico habla por sí mismo, oí decir a un administrador chismoso. Lo que aparezca en las noticias no afecta en absoluto sus capacidades como enfermera. Los pequeños en la planta pediátrica fueron mi mejor terapia. Tommy, de 6 años y recuperándose de una apendicectomía, se mostraba más interesado en enseñarme sus nuevas cartas de Pokémon que en preguntar sobre los reporteros que había visto en la televisión. La pequeña María, que luchaba contra la leucemia con la fuerza de una guerrera, solo deseaba que le leyera otro capítulo de Harry Potter. Su aceptación incondicional me recordaba lo que realmente importaba. Durante las siguientes semanas, la historia se desarrolló en los medios como una telenovela. La madre de Sara fue arrestada al intentar huir a las Islas Caimán. 3 socios en el despacho de Marco fueron imputados por su papel en encubrir la malversación. La vida perfecta de Sara y Marco se desmoronó, sus bienes fueron congelados y sus reputaciones, destrozadas. No seguí de cerca la cobertura, pero fragmentos eran inevitables. Las miradas de compasión de conocidos se transformaron gradualmente en admiración a medida que se desvelaba la historia completa. Eres tan fuerte, decían, sin comprender del todo. Mi fortaleza no provenía de la revelación de su engaño sino de haberlo sobrevivido sin conocer la verdad, de haber reconstruido mi vida pieza a pieza mientras ellos intentaban derribarla. Papá venía a cenar cada domingo, y nuestra relación se fortalecía a medida que procesábamos nuestros papeles en el drama familiar. Encontré más cartas de tu madre, me dijo una noche mientras nos sentábamos en mi porche trasero, observando el arce desprender sus hojas otoñales. Escribía sobre lo orgullosa que estaba cuando decidiste ser enfermera. Decía que tenías un don para sanar. La ironía no se me escapaba, había pasado años sanando a otros mientras cargaba mis propias heridas. Pero quizá eso me había convertido en una mejor enfermera, más sensible al dolor que otros intentaban ocultar. Mis pequeños pacientes solían decirme que sabía exactamente qué decir para hacerlos sentir valientes. Tenían razón, yo sabía lo que era ser valiente ante lo incontrolable. Con la llegada del invierno, me sumergí en los preparativos para la conferencia en Londres. Mi investigación sobre cómo mejorar el apoyo emocional para pacientes pediátricos de larga duración adquiría un nuevo significado. Ahora comprendía mejor cómo los niños podían ser resilientes a pesar de llevar profundas heridas, cómo la sanación ocurría en capas y no de golpe. La víspera de mi vuelo a Londres, recibí una carta inesperada. Era de Sara, escrita desde el centro penitenciario de mínima seguridad donde aguardaba juicio. Me senté en mi sillón, dando vueltas al sobre antes de abrirlo. Su letra, siempre tan segura y fluida, se mostraba ahora vacilante y temblorosa. Lo siento, comenzaba la carta. Esas palabras parecen insuficientes tras todo lo ocurrido, pero son todo lo que tengo. El plan de mamá parecía perfecto en su momento, me hizo creer que merecía lo que quisiera, sin importar a quién lastimara. Pero sentado en esta celda, finalmente entiendo lo que siempre has sabido, el verdadero valor no reside en lo que tienes, sino en quién eres.
Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día estaría lista para responder, pero por ahora tenía un vuelo que tomar y un futuro que abrazar. Mi presentación en Londres no era solo sobre innovación en el cuidado pediátrico, era la prueba de que se podía superar la traición, de que los intentos de destruirte podían convertirse en la base para algo más fuerte. La noche antes de mi vuelo, me quedé en el patio trasero, mirando las estrellas apenas visibles entre la contaminación lumínica de Madrid. El arce que planté había perdido la mayor parte de sus hojas, pero ya se veían brotes nuevos, esperando la primavera. El recordatorio de la naturaleza de que en cada final yace la semilla de un nuevo comienzo. En el interior, mi maleta ya estaba lista junto a la puerta, mis apuntes para la presentación organizados en la funda de mi portátil. Sobre la encimera, doña Hernández había dejado un paquete de viaje, sus famosas galletas con chispas de chocolate, bolsitas de té y una tarjeta que decía: ve y demuestra en Londres de que estás hecha, querida. Pensé en el camino que tenía por delante, no solo la conferencia, sino el continuo trayecto de crecimiento y autodescubrimiento. Los 2 años transcurridos no habían sido solo de sobrevivir a la traición, sino de descubrir mi propia resiliencia, de forjar amistades genuinas y de aprender que la verdadera fortaleza a menudo se esconde tras la vulnerabilidad. Al abrazar este nuevo capítulo, sentí una profunda sensación de paz. El futuro se extendía ante mí, no como una sombra de lo que pudo haber sido, sino como un lienzo en el que podía crear. Había aprendido que sanar no es olvidar el pasado, sino transformarlo en sabiduría. Cada paso hacia adelante, cada pequeña victoria, cada momento de alegría era testamento de la verdad que ahora sabía con certeza: la mejor venganza contra aquellos que intentan quebrarte es construir algo hermoso con los pedazos que te dejaron.